y si nos da tiempo, pues la clasificación de la misma para poder mirar la complejidad de esta ciencia, ¿no? Empiezo diciendo que la oceanografía como tal, podemos ubicarlas en tiempos prehistóricos, ¿no? Y ya desde esa época, el fin de estar en la cosa marina o marítima era la navegación. Allí ubicamos civilizaciones antiguas, antes de nuestra era, en donde ya se da cuenta de algunos avances en la navegación. Algunas civilizaciones antiguas, como los egipcios y los fenicios, ya empezaron a hacer sus primeros pininos en este compartimiento de nuestro planeta. Pero digamos que los árabes hicieron 3 grandes aportes que tuvieron una importancia enorme en la navegación, que es el invento del timón en el codaste, que permite la dirección de la embarcación, la aguja magnética que va a permitir posteriormente la orientación, lo mismo que el astrolabio, ¿no? En ese contexto, posteriormente, los españoles y portugueses, especialmente los últimos, son los que comienzan a desarrollar importantes descubrimientos geográficos a nivel mundial producto de la navegación. Pero repito, ya con algunos instrumentos que permitían que eso se pudiera hacer, sobre todo expediciones transatlánticas, como se llaman. Para ello tuvieron que desarrollar también embarcaciones que pudieran soportar los embates del océano. No cualquier embarcación sirve para transitar sobre el océano. Entonces, damos un salto cualitativo importante y nos ubicamos en las expediciones españolas que dieron lugar con, valga decirlo así, es incorrecto, pero hay que decirlo de alguna manera, con el descubrimiento de América. Aquí en esta diapositiva, las líneas en colores dan cuenta de las fechas en que se dan cuenta de esos viajes, ¿no? Para ello se necesitaba conocimiento del océano. Y aunque era muy precario, solamente era la orientación, utilizaban también las estrellas, se tenían conocimientos incipientes sobre corrientes marinas, pero se tenían. Y ellos parten del sur de España, especialmente en esos sitios que aparecen allí, en Cádiz, en Palos de Frontera y Sanlúcar de Barrameda, hacen sus primeras expediciones y llegan a las islas más grandes, que hoy se conocen como las Antillas Mayores, las islas de Cuba y la isla de Santo Domingo, que posteriormente se partió en 2, en lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití. Una parte España la negoció con Francia y la otra parte pues se quedaron con ella. Esa es parte de la historia del tema, ¿no? Los portugueses también hicieron importantes aportes, ¿verdad?, al conocimiento marino a través de la navegación, y por eso vemos los aportes de Gama, de Magallanes, de Balboa, que aparecen colores en las posesiones que hizo Portugal y las que hizo España, ¿no? Miren hasta dónde Portugal en América pues solamente negoció a través del Tratado de Versalles, Tratado de Versalles, no,
no se me escapa el nombre, en España, negoció esta parte que hoy conocemos como Brasil, ¿no? El resto pues se quedó con ella. Portugal sí tuvo una influencia a nivel africano importante, descrito incluso hasta a nivel asiático. Hay unas regiones en Asia que hablan portugués. Lo más representativo que quedó de Portugal africano es Angola, que hablan portugués, y Mozambique. Ok. Aquí tenemos más recorrido de todo lo que hicieron en el siglo XIV, en el siglo XV. Toda esta gente ya conocían el funcionamiento de las corrientes marinas y algunos instrumentos que permitían la navegación. Pero todo se circunscribía a la navegación. Más de lo mismo, aquí está un ejemplo de astrolabio que permitía hacer algunos cálculos y orientarse a través de las estrellas y el horizonte. Podrían, y este es el timón de Kodaste, esto tienen todos los barcos, que esto permite como un aleteo y permite la orientación de la embarcación. Eso lo descubrieron los árabes. Bien, entonces, todo se circunscribía al transporte marítimo en el siglo XV para poder ampliar rutas comerciales, y las civilizaciones importantes de esa época se dedicaban a ello. Ya entrando en el siglo XVIII, se perfecciona la navegación en vela, se hacen nuevos aportes a la sonografía, se publican las primeras cartas patimétricas. Ya para esa época se había descubierto el microscopio electrónico, se hacen las primeras descripciones de organismos, tanto animales, fauna como flora en el océano, y se empiezan a hacer los primeros pininos en el siglo XVIII sobre la observación de algunos parámetros físico-químicos del mar. Pero el gran hito de la oceanografía, quiero que ustedes centren aquí su atención, es la expedición Challenger. La expedición Challenger podría decirse que es el nacimiento de la oceanografía como ciencia. ¿De acuerdo? Esta expedición fue auspiciada por el Reino Unido. Y fue cuando de manera sistemática se hizo un recorrido, aquí está todo el recorrido que se hizo por todo el océano del mundo para recoger muestras biológicas, muestras de parámetros físico-químicos, que posteriormente fueron analizadas y dando unos aportes importantes a la ciencia, que posteriormente me referiré a ellos. A partir de esta, por ejemplo, de esta expedición fue que se desarrolló la ley de Dirmar, los avances que se tuvieron en el concepto de salinidad, aportes importantes en el fitoplancton marino, en el zooplancton, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el Challenger, miren, se hizo entre el año 1873, o sea, todo este recorrido se hizo en 3 años, 1873 y 1876. Este es el punto de partida de la oceanografía como ciencia. Como ustedes pueden mirar, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Llevamos 22 años en el siglo XXI, y esto fue a finales del siglo XIX. Es decir, la oceanografía como ciencia tiene algo así, alrededor de 150 años. Es reciente, es de ayer. ¿De acuerdo? Los datos que arrojó
esta expedición permitió que Dittmar desarrollara su famosa ley de Dittmar, que dice, me voy a devolver, si bien la salinidad en el Océano Atlántico es distinta a la del Océano Pacífico, distinta al Océano Índico, distinta al Océano Ártico, al Océano Antártico, la salinidad, los principales constituyentes o los constituyentes mayores del agua de mar, llámese sodio, cloro, por ejemplo, se encuentran en proporciones constantes. Es decir, el océano mundial tiene una proporción de un 55% de cloro, por ejemplo. Esa proporción, no concentración de cloro, es igual tanto para el océano Atlántico como el Pacífico. Y esto fue lo que permitió posteriormente medir la salinidad en función de la clorinidad, es decir, en función de la presencia de cloro. ¿Por qué? Porque el cloro es un constituyente mayoritario del agua de mar. Y eso se descubrió y se conoce como la ley de Dittmar. Repito, la ley de Dittmar, ¿qué dice? Mire que fue unos pocos, a los 8 años después de terminarse la expedición, los análisis arrojaron que este señor se dio cuenta que los principales constituyentes del mar permanecen en proporciones constantes. Esto permitió que Knudsen desarrollara un método titrimétrico para medir la salinidad, que lo hizo a través de nitrato de plata. Se hacía una titulación, en una bureta se ponía nitrato de plata, se titulaba una muestra de agua en nitrato de plata, vamos a hacerlo, esto químicamente es así. Bueno, AG, NO3, bueno, no tengo su índice, ¿verdad? Lo pongo a reaccionar, nitrato de plata más el cloruro de sodio que tiene el agua de mar, NaCl, va a producir un precipitado blanco de nitrato. Nitrato de plata. Este precipitado blanco, este que estoy señalando aquí, de esta manera era como se medía la salinidad antes. Esto se pesaba y se calculaba. ¿De acuerdo? Esto fue sustituido posteriormente, cuando ya se desarrollan otros métodos, por la conductividad. Ya en el siglo XX se desarrollan los métodos fotométricos. A partir de allí y en los años subsiguientes se considera la época de oro de las ciencias marinas. ¿Por qué? Porque ya estas técnicas se desarrollan y comienza a poder determinar la productividad primaria del mar, poder determinar la concentración del fitoplancton del mar a través de la fluorescencia. Por primera vez se relacionan los procesos de masas de agua, los movimientos de las corrientes, de las masas de agua, con la fertilidad del mar. Y comienzan a desarrollarse métodos ya automáticos para poder medir nutrientes. Se desarrolla todo ese sistema de electrodos que conocemos hoy en día para medir pH, oxígeno, CO2, salinidad y otras selecciones, y otros iones. Es decir, ya en la mitad del siglo XX, digamos, el despliegue completo de la oceanografía como la conocemos hoy.
Para este fin, una vez más, es una ciencia bastante reciente. En el caso de Colombia, miren las fechas, la oceanografía en Colombia está muy ligada a las Fuerzas Armadas. Y dentro de ese contexto a los cruceros oceanográficos. ¿Bien? Entonces, la Armada, de una manera estratégica, ¿verdad? A través del... crea unos programas para poder estudiar unos aspectos oceanográficos y meteorológicos oceanográficos muy puntuales, que eran de interés y siguen siendo de interés, como son el tema del fenómeno del Niño, que se empezó a estudiar en el Pacífico, ¿verdad? Y los primeros aportes que se hicieron, los estudios de surgencia costera en La Guajira. Pero esto, a diferencia de otros países, la oceanografía en Colombia se desarrolla a partir de las Fuerzas Armadas. Cosa que se mantiene prácticamente hasta ahora. Se mantiene. Hay unos documentos que van a ustedes a desarrollar, van a leer, ya los tengo ahí, creo que ya los subí, en donde da cuenta de cómo se desarrolla la oceanografía a nivel mundial, cómo para estas épocas también se avanzan en los métodos satelitales, y eso ha facilitado el desarrollo de esta ciencia. Fíjense que en nuestro país podríamos decir que es supremamente reciente la ciencia, la oceanografía, pero súper reciente. Es el primer crucero se hizo en el año 1969. Es decir, hace nada, alrededor de 50 años. Fue el primer crucero que se hizo en Colombia. En Colombia. El primer crucero a nivel internacional, digamos, desde el punto de vista científico sistemático, se hizo en el siglo XIX. Es decir, cuando yo escuchaba a alguien decir que Colombia tiene un atraso en todo, no solamente en esto, en todo, con los países desarrollados equivalente a 100 años. Entonces, cuando yo reviso muchos aspectos del conocimiento y de las cosas, uno se da cuenta cuando llegan aquí, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, es muchos años después que lo hicieron en otros lugares. ¿Ves? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer metro que se hizo en el mundo? Pregunto. ¿En qué ciudad se hizo el primer metro? ¿Quiénes lo hicieron? No tenemos ese datico. Pues bueno, yo tengo entendido que el primer metro se hizo en Francia, París, metro de París. Es un dato nomás, ¿no? Todavía nosotros, el primer metro de aquí se hizo en Medellín, que no es un subway, es un tren. Nosotros lo equiparamos a un metro, es un tren, pero el tren ya había antes. El metro de Medellín es un tren elevado, pero subway todavía nosotros lo hemos hecho. Es así mismo aquí en el campo de la oceanografía, fíjense ustedes que tenemos poco tiempo en este asunto, ¿no? Entonces, en términos oceanográficos en Colombia, tenemos dos lugares donde se hace oceanografía. Ojo, no biología marina, oceanografía. Y se hace a través de la Dirección General Marítima, o sea, la DIMAR, que es una dependencia del Ministerio de Defensa, que a su vez depende de la Armada. Fíjense ustedes, como la DIMAR pertenece a la Armada y la Armada forma parte del Ministerio de Defensa. Ahí se crearon dos instituciones.
Una que se llamó COH, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, y otra que se llamó el Centro de Control para la Contaminación del Pacífico, o sea, el CCCP. ¿De acuerdo? Miren cuándo fue eso, año 1984, es decir, hace 36 años. ¿Verdad? Hace poco. Hoy esos lugares se llaman COH-Caribe y el CCCP pasó a llamarse COH Región Pacífica. Y se han completado más de 42 cruceros, mucho más hoy en día. Yo participé en uno solo con ellos en el año 2010. Participé en un crucero oceanográfico en todos los alrededores, duramos un mes en todas las aguas costeras y oceánicas de San Andrés Isla, dentro del marco de el proceso de La Haya, que al final perdimos como país. También habrá un seminario sobre eso. Entonces, fíjense ustedes cómo cuando hablamos de la oceanografía en nuestro país, estamos hablando del Ministerio de Defensa. O sea, no, la población civil, muy poco, ni siquiera la costera, está implicada de manera tradicional, más allá de la pesca artesanal con el mar. Nuestra relación es de turismo y de pesca artesanal, pero no desde el punto de vista oceanográfico. Entonces, comparado con otros países, es muy poco lo que se ha hecho en nuestro país, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, te escucho. Vale. Sí, sí. Cloruro de plata, correcto, sí, lo dije. Ah, vale, vale, lo dije sin un lapsus. Vamos a revisar. Puse nitrato de plata y puse otra vez nitrato de plata. Y es Cl2, un lapsus, disculpen. Un precipitado blanco, claro, así es. Lo dije, pero no lo puse. Entonces se produce nitrato, cloruro de plata y nitrato de sodio. Eso es lo que se produce. No lo voy a balancear, no es el caso. Y se produce esto. Nitrato de plata. ¿Ves? De sodio, perdón. Disculpe. Este es un precipitado blanco, posteriormente había que secar la muestra y pesarla, y por estequiometría se sacaba esto. Y esto era engorroso, porque el nitrato de plata, si te caía una gotica de esto, te manchaba la piel. Pero lo importante es que, decir, a raíz de aquí, de estos datos, comenzaron a hacer unos desarrollos y a extraer conocimiento importante del océano. ¿Vale? Muy bien, joven, muy bien su apunte. Ok. ¿Aquí algún otro detalle, alguna otra inquietud? No, señor. Ok. Ok. Bien, entonces, la sonografía o las ciencias del mar, como le llaman en
en algunos lugares prefieren hablar de ciencias marinas. Es una ciencia interdisciplinaria que convoca las ciencias básicas, las ingenierías, las ciencias humanas, incluyendo posteriormente fuerzas externas como la astronomía dentro de la dinámica oceánica. Todo eso comporta las ciencias del mar. ¿Esto significa que nosotros tenemos que dominar todas estas áreas? La respuesta es no. Por eso hoy en día hay abogados que estudian ciencias del mar. Hay sociólogos que estudian ciencias del mar. ¿Por qué? Porque hay un componente humano, ¿verdad?, asociado al litoral. Hay poblaciones costeras, poblaciones humanas que viven en la costa que requieren de estudio y últimamente las han involucrado dentro del conocimiento de ciencias del mar. Antes estaban circunscritas única y exclusivamente a las ciencias básicas, es decir, la oceanografía geológica, que es la que vamos a ver ahora. Es decir, la oceanología de la perspectiva de las ciencias básicas, es decir, para que estemos ubicados, estamos ubicados aquí. Pues si nos ubicamos aquí, tendríamos que hablar también de una ciencia que se llama ingeniería costera. ¿Quiénes las estudian? Los ingenieros civiles, que tienes tú que tener conocimientos básicos de oceanografía para poder hacer obras civiles en las costas. ¿Ves? Entonces se requiere de esa interdisciplinariedad. Para poder hacer, pues, digamos, unos espolones, los ingenieros deben primero convocar al oceanógrafo físico para que me haga un estudio de corrientes, por ejemplo. ¿Ves? ¿De acuerdo? Dependiendo de la velocidad y la dirección de las corrientes, pues el ingeniero diseña su espolón, por poner un ejemplo. Entonces, todo esto está concatenado, ¿no? Pero esta obra civil, aquí viven personas, ¿verdad?, que tienen unas costumbres, que tienen una relación con su mar que hay que estudiar. Entonces, hay otras ciencias que se encargan de eso. Entonces, este universo tiene que abarcar un pregrado o un posgrado, en todo caso, un programa de ciencias del mar, en donde la biología marina es apenas un pedacito pequeño dentro de este universo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos de oceanología en sensu estricto? No confundir oceanología con el nombre genérico de ciencias del mar. Si estamos hablando de un programa de oceanología, tenemos que hablar de esto. Pero si estamos hablando de un programa de ciencias del mar, tenemos que tener todo esto. Entonces vayan ustedes a mirar lo complejo, costoso que es tener un programa de ciencias del mar o de oceanología. Entonces la oceanología tiene 4 grandes áreas. 4 están allí. La oceanología física, que pueden mirar, es una parte de las ciencias básicas. La oceanología biológica es una parte de las ciencias básicas, que no es biología marina. La física no es la física, sino aplicación de los conceptos físicos al mar. La geológica, que se llama oceanología geológica, y la oceanología química. Y cada una de ellas tiene unas subdivisiones, y dentro de esas subdivisiones hay otras subdivisiones, hay otras subespecializaciones, pues que la hacen más específica y por ende
yo diría que más compleja. También hay algunas que están interrelacionadas. Generalmente, los oceanólogos físicos son físicos. Los oceanólogos biológicos son biólogos, marinos o no. Los oceanólogos geológicos son geólogos, su formación de pregrado, y los oceanólogos químicos suelen ser químicos. Bueno, tienen una formación en ciencias básicas y después se decantan por aplicar esos conocimientos de ciencias básicas, pero al mar. ¿Qué estudia la oceanología física? Pues estudia los procesos físicos del mar, que son muchos. Y dentro de ese contexto, usted puede estudiarlo desde una perspectiva descriptiva, dinámica o meteorológica. Entonces, cuando usted hace un estudio sobre las mareas, sobre las corrientes y las masas de agua de un lugar, usted está haciendo ahí oceanografía física descriptiva. ¿De acuerdo? Cuando ya usted estudia el movimiento de esas aguas y sus causas, ya usted está haciendo ahí una oceanografía dinámica. ¿Ya? Pero resulta que el mar también tiene una estrecha relación con la atmósfera. Entonces, eso lo estudian los oceanógrafos meteorológicos. ¿Sabes? Los oceanógrafos meteorológicos, pues estudian esas interrelaciones que hay entre la atmósfera y el océano. Por ejemplo, el fenómeno El Niño es un proceso de interacción océano-atmósfera. Sí. El fenómeno del Niño es un proceso de interacción océano-atmósfera. ¿Quiénes los estudian? Los oceanógrafos físicos. Fundamentalmente, ¿cuáles? Aquellos que mezclan, que tienen conocimientos y los interrelacionan entre la meteorología y la oceanografía. ¿Qué otro proceso de interacción océano-atmósfera? La surgencia costera y oceánica es un proceso de interacción océano-atmósfera. Pero estos procesos afectan la vida, pues claro, afectan la vida, pero ya el tema propiamente de la vida lo estudian los oceanógrafos biológicos. ¿De acuerdo? Que no es una descripción de la taxonómica, la sistemática de los organismos, ya sea fauna o flora, o aspectos reproductivos, aspectos fisiológicos, aspectos ecológicos, eso ya lo hace el biólogo marino. Lo hace el biólogo marino, que es otra cosa. La zoología biológica estudia la relación que puede existir entre el medio marino y los organismos. O sea, va mucho más allá. Y esta división, perdón, que aparece aquí, es decir, dentro de la zoología biológica podemos ubicar la biología marina, y la biología marina me puede abrir un campo inmenso, porque yo puedo estudiar la ecología marina, la fisiología de los organismos, puedo estudiar la sistemática de los organismos, puedo estudiar el aspecto reproductivo de los organismos. Biología marina. Está la biología pesquera, que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con los stocks pesqueros, tiene que ver, combina la biología marina con el tema de la pesca, por cuanto conociendo los procesos reproductivos te puede establecer los periodos o los procesos de veda, por ejemplo. Saber cuáles son los lugares del océano donde hay caladeros que puedan hacer sus pescas. Eso es objeto de estudio de la biología pesquera.
Y está otro campo importantísimo, muy poco explotado en nuestro país, y yo los invito a que lo aborden. De hecho, hay dos estudiantes, creo que 3 estudiantes de biología. 2 de ellos, de los 3, hicieron tesis conmigo y se fueron por este lado, y uno de los países más avanzados sobre este tema en particular de la bioquímica marina es Chile. Y son 3 mujeres, 3 estudiantes femeninas que están allá hace años. Yo pienso que ya se quedaron allá. Es un campo que todavía no está tan explotado, al menos en nuestro país. Y yo los invito a que lo exploren bastante. ¿Qué tiene que ver la bioquímica marina? Pues mucho. Extracción de metabolitos, ya sea de organismos o de organismos animales o plantas, con fines de antibióticos, micóticos, para el dolor. Ya vayan imaginando ese tema patente. Yo los invito a que nos metamos en ese tipo de sonología, en su condición de biólogo, porque allí no solamente hay una fuente de conocimiento, sino también una fuente de riqueza en términos materiales. Fuente de riqueza. Este es un campo en donde nosotros podemos explotar al máximo nuestra gran biodiversidad. Y no estemos, como les decía yo en la primera clase, pues permanentemente haciendo estudios de sistemática, identificando organismos y describiendo organismos y viendo a ver si ese es el nombre científico o no, pero no sabemos que de pronto ese organismo, por poner un ejemplo, secreta una sustancia o se puede extraer una sustancia que puede tener un interés farmacológico o médico o nutricional. ¿Ves? Y ahí se abre un abanico, jóvenes, inmenso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre este particular? Yo sí quiero saber, profe, usted dentro de qué rama se ubica. O sea, Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, excelente. Porque usted da clase en biología, pero no sé si es oceanógrafo biológico o físico, Muy bien. pronto, no sé. Muy buena pregunta, joven. ¿En qué me ubico yo? Vamos a terminar este cuadrito, y te digo te digo a qué me dedico para que tú lo infieras, ¿vale? Vale, profe, vale. Porque vamos apenas por biológica, ¿vale? Muy bien. Termino el cuadrito, lo estoy desarrollando y ya, y te respondo. Entonces, tenemos otra rama, que es la oceanología geológica. Digamos, son los geólogos los que normalmente se dedican a ella. Y he puesto estas 4 subramas que no son las únicas, sino... se me olvidaba. Ya esto que aparece aquí, digamos, la oceanografía pelágica, nerítica y bentónica, no la puse aquí, pero esto lo que describe es un aspecto geográfico del océano. ¿Vale? Por lo menos la parte pelágica se refiere a la columna de agua, la nerítica se refiere a la cercanía a la costa y la parte bentónica se refiere a la parte de la columna de agua asociada al sedimento. Bueno, pero fundamentalmente, digamos, como profesión, como cosas que ustedes pueden hacer, están estas. ¿Qué es lo que más tiene este país? Esto, biólogo marino. A la lata. Le sigue biólogo pesquero. De esto no existe. Esto no hay. Entonces, para que ustedes vayan mirando,
las posibilidades, dónde, yo les voy indicando para su desarrollo posterior. Entonces aquí tenemos la geoquímica, dice geoquímica, me equivoqué, geoquímica, ¿verdad? Que estudian todos los aspectos químicos pero asociados al sedimento. La geofísica, como su nombre lo indica, todos los procesos físicos asociados al sedimento. Todos los procesos de transporte y sedimentación que ocurren en el océano es objeto de estudio de la sedimentología. Hay otro aspecto importante y es la caracterización mineralógica de los sedimentos, de las rocas, para poder determinar los minerales que tienen. Digamos que aquí hay una fuente no solamente de conocimiento, sino también de riqueza real. Eso la apuestan los países a este aspecto. Y los procesos que aparecen aquí abajo, procesos costeros, pues ya tiene que ver con aspectos geomorfológicos y dinámicos de los ecosistemas de transición que aparecen en las costas, los deltas, los estuarios, las playas, las lagunas costeras, ¿verdad? ¿Y qué fenómeno? El fenómeno de un proceso costero, un fenómeno de erosión, por ejemplo. ¿Ves? Fenómeno de acreción, es otro estudio de esta gente, ¿no? Y por último tenemos la hidrología, la zoología química como una de las grandes áreas que estudia la composición química del agua de mar. En los aspectos hidrológicos, hidroquímicos y de contaminación. O sea, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, nutrientes, es decir, las concentraciones, la distribución espacial y temporal de nitrato, nitrito, amonio, silicio del mar, estamos haciendo hidroquímica. Cuando estudiamos la contaminación por metales pesados del mar, estamos haciendo contaminación. Bien. La hidrología, que se confunde un poco con la hidroquímica, porque es un término usado más bien en limnología, en los ecosistemas de agua dulce bicontinentales. Pero también aquí pues hacemos referencia a las masas de agua, a caracterizar las masas de agua en cuanto a su volumen, ¿verdad? En cuanto a su relación con las mareas, la descripción cualitativa y cuantitativa de esos aspectos es objeto de estudio de la hidrología. Entonces, tenemos esas cuatro grandes ramas: oceanología biológica, oceanología química, oceanología física y la química. Hay otras subespecializaciones en donde se hacen esfuerzos por juntar distintas disciplinas para hacer estudios específicos. Entonces tenemos la geotermometría, allí tienes tú que hacer mano de un geólogo marino y un físico marino. Lo mismo que con la geodinámica, necesitas de un físico marino y de un geólogo marino, ¿verdad? El estudio de los volcanes en el mar como tal, pero necesitas también es interdisciplinario. Para hacer prospección geológica necesitas del físico y necesitas del geólogo. Ahí digamos, se entremezclan. Lo mismo que para hacer geotecnia, es importante. Bueno, hay muchas más, por eso les pongo todas estas para que veamos todo el tema de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Muchas, ¿no? Miren que voy a abrir un abanico. Este abanico que voy a abrir aquí viene de aquí. Es decir, de aquí, de este pedacito, no lo dice aquí porque no cabe, abro este abanico. ¿Cuántos tipos de contaminación hay en el mar? Muchísimo. Una, contaminación orgánica.
2, contaminación microbiológica. 3, contaminación térmica. 4, contaminación por elementos radioactivos. Contaminación por hidrocarburos. Contaminación por detergentes. Contaminación por plaguicidas y pesticidas. Contaminación por metales pesados. Yo dicto una materia exclusivamente de metales pesados. Y prospecciones geológicas. Ahí tenemos los tipos de contaminación que creo que pueden contarse en el mar. Ahora sí, joven, le puedo responder a qué me dedico yo. Yo estudio, fundamentalmente hago estudio en el sedimento, fundamentalmente. Y hace rato que no hago estudios en la columna de agua, en el mar, me he especializado más en sedimento. Pero dentro del tema del sedimento estudio mucho los contenidos de materia orgánica y los índices geoquímicos que tienen que ver con la materia orgánica. Y segundo, estudio la contaminación marina por metales pesados. Entonces voy para la primera diapositiva. ¿Dónde lo ubicarías? Ah, porque usted me dice que estudió, o sea, trabajó en la parte de cimentología, que sería en la parte geológica, pero en la parte de metales pesados es química, entonces ahí me confundió. ¿Ah? O sea, me confundió un poco, siento que está entre un oceanólogo geológico y químico también. Perfecto, o sea, ok. que tiene ambas partes. Es correcto, muy bien. Sí, ¿te acuerdas que ya último hablé sobre la interrelación entre disciplinas, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, de ¿qué alguna ocurre? forma también será oceanólogo integral, o sea, tendrá algo de todas también. Casi no hago sonografía física. Casi, Okay. prácticamente no hago sonografía física. Dentro de mí, en el curso introductorio hablamos de las mareas, que son las mareas, pero yo no investigo en oceanografía física. ¿Verdad? Yo no investigo en oceanografía biológica, yo investigo en la geológica y en la química. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, Sí. profe. En mi caso particular, ¿no? Yo investigo allí, en lo que tiene que ver con un aspecto de la parte geológica y un aspecto de la parte química. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Hago un poco también hidroquímica. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio los nutrientes en el mar, ¿verdad? En un ecosistema marino o marino costero, estoy haciendo hidroquímica, estoy en la química. Cuando yo estudio los índices geoquímicos de un sedimento en especial, estoy metido en la parte específica de la oceanología geológica, en lo que tiene que ver con la geoquímica. ¿Vale? Yo no hago geofísica, no hago mineralogía, digamos, no me dedico a estudiar los minerales del sedimento, no, no hago eso, en mi caso particular. Entonces, yo, fíjense ustedes, jóvenes, cuando abrí el abanico, que es algo que quiero, digamos, enfatizar, ¿no? Un poco, ¿no? Mucha gente habla de contaminación en el mar, pero eso hay que ponerle un apellido. Usted no puede hablar de manera abstracta de contaminación. Ahí hay contaminación marina. No diga eso. No, usted diga que hay contaminación en el mar, estás obligado a decir de qué. Y es muy ambicioso que raya en la petulancia que yo te diga que yo soy experto en contaminación por hidrocarburos, en contaminación por elementos radioactivos, o que soy experto en contaminación microbiológica. Fíjense que aquí, ¿quién sería el más indicado en trabajar aquí?
Un microbiólogo. Un microbiólogo, correcto. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? El microbiólogo nuestro apunta más hacia la microbiología clínica. No es que esté mal, sino que el pregrado te debe a ti suministrar los elementos suficientes para que tú elijas en qué te quieres especializar. No al revés. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo que la gente habla de contaminación y comienza a sentirse experto en metales pesados, en plaguicidas y pesticidas, cuando cada una de estas cosas que estoy señalando es un mundo. Yo no sé ni sembrar en una caja de Petri, no sé. Yo no soy microbiólogo. Puedo darte un dato de concentración de Escherichia coli, pero yo no soy microbiólogo. Yo nunca he trabajado con eso. Y es contaminación. Pero la gente habla de la contaminación de una manera indistinta, de una manera indiscriminada, y no es correcto. Cuando usted habla de contaminación, tiene que decir de qué, y después tiene que decir cuánto. Y fíjense que yo doy una electiva de profundización en biología, que yo lo he ofrecido para ingeniería química, lo he ofrecido es decir, para otras facultades, para química, y la universidad no copia. La universidad anda de manera equivocada en su plan de estudio en una alta especialización que se hace mal desde el pregrado. Y eso es incorrecto. Mire, yo les dije cuál era mi formación de pregrado, ¿cierto? Es biólogo. Me voy a devolver. No, yo no soy biólogo. Esa es una cosa que aquí tienen un prejuicio con eso. Yo soy licenciado en biología. Licenciado en biología y química. ¿Ves? Bien. Y hay muchos colegas míos que les da vergüenza decir que son licenciados en biología y química, porque piensan que es como una entidad menor con respecto a un biólogo, un químico, un físico. Entonces, les cuento lo siguiente, del por qué es importante hacer un buen pregrado. Voy a detenerme aquí. Voy a escribir unas cosas. Ustedes vean. Digamos que las ciencias básicas son estas, ¿cierto? Y de aquí simplemente se genera un apellido: zoología física, zoología biológica, zoología geológica, zoología química. ¿Y las ciencias básicas cuáles son? La física, la biología, la geología y la química. Todo esto requiere de un lenguaje que son las matemáticas. Por eso la incluyen dentro de las ciencias básicas. ¿Vale? Pero yo soy una materia, una carrera rara que inventamos los colombianos, que se llama licenciatura en biología y química, y también lo hay en matemática y física. ¿Se acuerdan que la tienen? Entonces los estudiantes dicen: ¿tú qué estudias? ¿Tú qué estudias? No, yo estudio biología pura. Eso no existe. Pero lo hacen para diferenciarse del licenciado, ¿no? ¿Cierto? Del licenciado. A blanco. Licenciado. Licenciado fue un invento en Colombia, joven. Eso no existe en otras partes. ¿De acuerdo? En todas partes del mundo existe el físico, el biólogo,
el geólogo y el químico. Y a todos ellos se le llama licenciado. O sea, usted cuando termine biología, usted será un licenciado en biología, por ejemplo. No se le ocurra decir en el exterior que usted es biólogo puro. ¿De acuerdo? Primero porque vas a ser celoso y se van a reír de ti. Eso no existe. Es más que una expresión inadecuada. O sea, existe el biólogo impuro. La diferencia del biólogo puro, o sea, porque fue una aberración. Porque en Colombia, en el mundo universitario, se creó una falacia. Y era que si tú ibas a ser profesor de, no, los planes de estudio tenían que ser menos rigurosos, ojo, entre comillas, que si estudiabas esa misma carrera, pero desde el punto de vista profesional. Porque acá te ibas a dedicar a la docencia. Entonces tenía que ser más light. Y vamos a hacer la primera falacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablo de mi caso. Les voy a decir rápidamente todo lo que yo vi. Yo vi 5 matemáticas. ¿Cuántas ven ustedes? 3, profe, con 3. fundamentos de matemáticas. Ok, yo vi 5. Yo vi 2 bioquímicas. Voy a poner así. Vi 2 físico-químicas. Vi 2 genéticas. Vi un biología de invertebrado. Un biología de vertebrado. Voy a dejarlo así. Voy a poner más o menos aquí todo lo que tengo. Vi 2. No me estoy poniendo nombre y estoy poniendo, voy a poner números para que sea bien. Y 2 físicas. Física 1 y física 2, ¿vale? Y 2 anatomía humana. Y una fisiología humana. Vi una anatomía comparada. Y vi, ya me acuerdo, vi fisiología, anatomía, bioquímica. Sistemática. ¿Qué tal?
Ujú. No, yo vi, a ver, yo vi una estadística, una bioestadística. No me metió las químicas. Yo vi 2 química orgánica y 2 química inorgánica. ¿Qué les parecerá que yo soy un licenciado en biología y química con esta formación? ¿Mm? Es que Oh, yo siento que se forman licenciados en biología, pero porque tienen un componente pedagógico, solamente. Es lo que los hace licenciados. pero que no lo teníamos, porque solamente vi una didáctica, una, una. Pero yo vi además, es que no las he puesto todas. Yo vi Biología, biología, me imagino. una biología que sería para ustedes como, vamos a poner para entenderlo, un fundamento biología. Pero vi 2, no se va a poner 2, o sea, biología, no se llamaba así, se llamaba biología 1. ¿Vale? Otra 1, biología 2. Un 1 que era química 1. Otro 1 que sería química 2. Cuando tú pasabas la química 2, es que podías ver orgánica 1 e inorgánica 1. Cuando pasabas esas 1, veías orgánica 2, inorgánica 2. Cuando terminabas las 5 matemáticas, podías ver estadística y después bioestadística. O sea, el tronco de la biología, biología 1, biología 2, se te abría biología invertebrada, biología vertebrado. O sea, esto era una locura. Ustedes, por ejemplo, no saben nada de anatomía humana y son biólogos. No sabían que yo propuse que le cambiaran el nombre de la carrera de ustedes. Porque ustedes no ven anatomía humana en profundidad, ni ven fisiología humana en profundidad. Era, bueno, ¿y qué nombre deben ponerle a la carrera de ustedes? Se deben llamar biólogos de animales. Y es más, y cuidado, le podemos poner hasta un apellido. Animales invertebrados. Hagamos un ejercicio. Olga, ¿usted qué tipo de organismo, usted lo que usted hasta ahora quiere trabajar en qué es? En plantas, profe. Planta. Listo. Una. Snyder, ¿y usted? Señor, ¿En qué? yo le dije que tenía afición por las ciencias marinas, testunidos marinos, tortugas Ok. marinas. Ok. Andrea Madera. ¿Dónde está? Yo aquí por la matozoología. Pero dime el organismo especial. ¿Cómo? Dime el organismo en especial. Todavía no veo este. Ok. Invertebrado, ¿no? Sí, Bien. Camilo Vargas. Ese es vertebrado. ¿Ah? Mamífero, perdón, sí, yo escuché otra cosa. Vertebrado, perdón, vertebrado. ¿Viste, Camilo? Vertebrado. Planta. Pero plantas que superiores, inferiores, ¿qué? ¿Y de qué perspectiva? Ok. ¿Y el otro que dijo plantas sobre qué era? Profe, sobre fisiología vegetal. Ok. Muy bien. Ah, pero se me olvidó poner fisiología de plantas. Ustedes ven una materia que se llama fisiología de plantas. Así tal cual, profe. Ok.
y 2 botánica. Ah, no he puesto botánica. Botánica 1 o botánica U. Bueno, aquí se... Bueno, para no hacerles el cuento, cuando yo homologué y llevé mi plan de estudio a España, mira lo que a mí me pasó algo que, caramba, nosotros cuando estudiábamos nos quejábamos porque estudiábamos demasiado. Pero eso tuvo su recompensa. Me dijeron, ¿usted quiere que lo homologuemos como biólogo o como químico? Entonces, me voy a quedar aquí en la diapositiva. Hoy en día la mayoría de mis compañeros que estudiaron licenciatura en biología y química, hoy en día son médicos. La mayoría. Pero díganme ustedes, yo con esta formación, si me iba a ser difícil estudiar esto. Lo que estudié. En posgrado. O sea, después de ver... ¿Cómo? Nada correcto. O sea, yo sabía titular, yo sabía todas las técnicas de química, cómo hacer análisis químico, era simplemente aplicarlo al mar, sobre todo. O sea, tenía encima. Yo hubiera podido estudiar la parte biológica también, si hubiera querido, pero eso no. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo estudié? Bueno, porque una cosa que yo desde siempre he practicado es no estudiar lo que la mayoría estudia. Por una simple razón. Estoy pensando en el mercado laboral. Entonces, biólogos marinos hay todo lo que tú quieras. Entonces, cuando yo decidí dentro de este universo, mi posgrado se llamaba Ciencia, ¿qué estudio de aquí? Voy a estudiar esta parte, pero de aquí, ¿cuál? Lo que más estudia la gente, lo que más estudia la gente es esta. Pero de una manera masiva. Lo que menos, pero bien poquito, es esta y esta. Yo siempre fui solo. Los amigos míos que fueron a estudiar oceanología biológica al Oceanográfico de Venezuela, este era un pocotón de gente y yo siempre di clases solo, porque no había más que se metieran aquí en química. A la gente le da miedo, no sé por qué. Pero esta materia no es fácil, joven, físico-química, y no vi una, vi 2. Bioquímica tampoco es nada fácil. A mí me dio bioquímica unos doctores en bioquímica. Estos eran doctores también. Genética era un magíster. La anatomía humana me la dio una de las personas que más sabe anatomía aquí, que por cierto es profesor del programa de biología, pero desafortunadamente está enfermo y él está retirado. Una persona que más sabe de anatomía humana en Barranquilla. Profesor de medicina en la universidad privada. Profesor Barrios. A mí me dio clase el profesor Insignares, me dio anatomía humana. Histología, no metí ahí, yo también vi histología. Yo vi hasta una materia que se llama taxidermia. Ya se me olvidó, pero yo sé preparar pieles. Yo sé coger un pez, cómo se quita la piel todo del pez y después rellenarla para que sea un ornamento. Yo tenía un tiburón en mi casa. Será una preparación impresionante que teníamos nosotros. Correcto. ¿Quién está hablando? Bueno, Camilo, o sea, no, si ahora tú miras este plan de estudio que te he puesto aquí rápidamente, ¿quién está más preparado? ¿El que ustedes están viendo o el que hicimos nosotros? Dime algo que ustedes ven que no está aquí. ¿Cuántas bioquímicas ven ustedes? 1. Físico-químicas. 1. Genética. 2. Ok. Y mira ya estas falencias.
O sea, ustedes saben mecanismos de reacción en bioquímica. De cómo identificar los metabolitos en que se degradan, pero con pura química, pero bioquímica. Eso es bien teso, para que lo sepan. Vale, ¿eso para qué decirle? Es decir, hay un componente que nosotros no teníamos, que se llama la investigación, que yo no estoy de acuerdo tanto. ¿Saben por qué? Porque no están en la etapa para eso. Entonces eso lo que produce es frustración. Ustedes ni se preparan bien en lo básico y tampoco adquieren las competencias para investigar. Que para investigar se requiere estar bien fundamentado dentro de lo básico. Entonces, fíjense que yo me doy cuenta del cuello de botella que tienen ustedes como biólogo. Tiene un cuello de botella en física y en matemática. Y esto es clave en física, matemática. A partir de ahí, lo demás fluye. ¿De acuerdo? Lo demás fluye. Pero esto no es decir, esto permitió que yo pudiera escoger el posgrado que yo quisiera, que no iba a tener problemas. Porque tenía buenas bases de biología, buenas bases de química y buenas bases de física. Con lo cual estaba en condiciones lo que yo quisiera. Y de hecho fue así. O sea, un licenciado en biología y química que estudió oceanografía. Licenciado en biología y química que hizo un médico, todos los que tú quieras ahí en la ciudad. Entonces, el plan de ustedes de estudio y el sesgo que hay cada vez menos. ¿Sabían ustedes que los primeros estudiantes que hicieron tesis en genética y en biología molecular les pusieron problemas? Si usted revisa todas las tesis del año 2000 como hasta el año 2010, 2012, fueron 12 años haciendo pura tesis de invertebrados. Entonces, claro, hay un volumen de profesionales que todos se orientan hacia lo mismo. Entonces, no hay biólogo que se dedique a... Hay uno solo que me dijo una vez, creo que fue el semestre pasado, que él quería ser biólogo, pero meterse en el área de microbiología clínica. ¿Ves? El tipo le gustaba mucho los análisis, o sea, especiales y no esenciales, colesterol, creatinina. Eso es biología, joven. ¿Ves? Eso es la bioquímica. Análisis de glucosa, análisis de colesterol de baja densidad, de alta densidad, triglicéridos. ¿Ves? Las hormonas hepáticas, las hormonas de la tiroides, todo eso lo veía yo. Mire eso, para clase de bachillerato. Es decir, en ese plan de estudio que le acabo de mostrar, en los 2 primeros semestres, nosotros sabíamos todo lo que se estaba en bachillerato. Todo. Entonces, el reto era aguantarse en esa carrera que era bastante difícil. Eso cambió, porque después ahora se llamaba Ciencias Naturales, ¿se acuerdan? Se llama licenciatura en Ciencias Naturales. Se lo volvieron demasiado. Miren todo lo que les mostré, y yo vi una didáctica y un sistema de evaluación. Ya, sea licenciatura. Entonces el resto era fuerte. Bueno, no seguí el ejercicio, pero bueno, sé que más de uno está en el cuento de la biología. No estoy diciendo que eso sea malo, quiero que no me malinterpreten, no quiero que se crea, sino el programa se llama Biología.
no biología de, si la biología es demasiado grande. Pues el programa debe ofrecerle lo más grande posible para que usted escoja. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá, sí, 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 te escucho, claro. Ok, muy bien, Camilo, llega a través de los ríos, fundamentalmente en la parte costera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado llega normalmente a la parte costera. Por ejemplo, ubícate en la bahía de Cartagena. En la bahía de Cartagena hay un sitio industrial que se llama muy bien, Juana, por las escorrentías también. Se llama el sector de Mamonal, por ejemplo. Entonces, ahí en toda la bahía de Cartagena están instaladas una gran cantidad de industrias. Entonces, por ejemplo, la principal industria de clorpirifos, por ejemplo, de América Latina o de Sudamérica, está en Colombia. ¿Dónde? En Cartagena. ¿Dónde? En Mamonal. ¿Dónde queda eso? En la bahía de Cartagena. Entonces ya el hecho de haber una planta ahí también te va a generar unos problemas. Pero la principal es a través de los ríos. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia no hay control de la cantidad de pesticidas que se usan en los cultivos. Los organoclorados y organofosforados. No hay control. Entonces, ¿qué ocurre? Eso genera una escorrentía, y esa escorrentía va a los acuíferos y va a los ríos. Y de los ríos va al mar. Ese es el transporte, Camilo. ¿De acuerdo? ¿Sabes? Pero ese es todo un mundo aparte. Se hace con cromatografía de gas. Y esas sustancias son cancerígenas. ¿Sabes? Entonces, este es el siglo de los biólogos, joven. Es decir, las posibilidades son inmensas y esto sí se los digo con un aire hasta como de ruego. Hay un mundo muy por aparte, por encima de la parte ecológica, identificar organismos y quedarnos con eso. Hay que aprender eso y seguir hacia adelante. No se queden solo con eso, porque difícilmente se van a insertar en el mercado laboral. Miren, cuando yo estaba haciendo mi maestría en oceanografía química, porque era ciencia del mar, mención oceanografía química. Voy a utilizar un término que usan ustedes. Yo me empaqueté con un tema que se llamaba proteínas en el mar. Y duré varios meses estudiando ese tema. Cuando me tocó hacer el proyecto de grado, hice un tema, como hay artículos sobre eso, uno se empaqueta con lo que va leyendo, ¿no? Por utilizar ese término de ustedes, los jóvenes. Y presenté mi proyecto sobre aminoácidos presentes en el Golfo de Guayana. Primer problema, en ese momento no había el equipo para determinar aminoácidos en el lugar donde yo estaba estudiando. Bien, segundo problema, me dice mi director de tesis. Bueno, sí, el equipo, si tú quieres, en el tema, yo lo solicito para que lo compres, pero puede venir por ahí dentro de un año, más o menos. Eso no es tan rápido. Eso por un lado. Y por otro lado, me dice, que lo que te voy a decir no es para que desista, pero sí para que tengan la información. Cuando tú dediques buena parte de tu tiempo a estudiar eso, nadie te va a contratar para determinar aminoácidos en el mar. Te estoy hablando del año 1993. Y dije, ¿y usted qué me sugiere, profesor? Y me dijo una frase sabia que ahora comparto con ustedes. Me dijo,
y me lo dijo muy coloquial. Dice, estudia cosas que los seres humanos estamos generando permanentemente. Estudia la mierda, me lo dijo así. Sí, estudia cosas relacionadas con la mierda en términos académicos es materia orgánica. Pero él me lo dijo jocosamente. Estudia la mierda en el mar. Estudia metales pesados en el mar. Que para eso sí te van a contratar. Metales pesados en los organismos. Eso le interesa a la gente. Metales pesados en el agua, en el sedimento. Pero aminoácidos. Nadie te contrata para eso. Tenía razón, profesor. ¿Ya ves? Entonces, ahorita yo les decía, perdón, que exploraran esto. De esto hay mucho. Esto ni se diga. Exploren esto. Aparte de bonito, el que se mete aquí tiene plata. El otro es el tema de genética marina. ¿De acuerdo? Profe, pero entonces la gente que estudia esos temas que usted está diciendo que no, hay gente que ya está en un sitio y ahora puede estudiar los aminoácidos en el mar. Pero a mí no me contrataron para trabajar en los aminoácidos en el mar. Pero puedo trabajar para eso. Pero ya tengo mi trabajo. Entonces, hagan lectura, no de las cosas por moda, ni por entusiasmo. Si se meten en una cosa rara, saquen el mayor provecho posible. No estoy diciendo que no. De pronto estudiar aminoácidos era un gran tema. Pero si pudiera yo sacar de allí no solamente conocimiento, sino riqueza. Pero el purito no aguanta. No aguanta. Entonces yo dentro de ese universo que se llama ciencias del mar, o vamos a llamarle mejor oceanología, como se llama la materia, yo me quedé con un pedacito de geoquímica, ni que era geoquímica, y me quedé con un pedacito de contaminación. Y esos dos pedacitos trabajo. Yo trabajo con contaminación orgánica, contaminación por metales pesados e índices geoquímicos. Con eso me quedé en la parte investigativa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, nosotros no hacíamos tesis. Y ese es otro punto, Camilo. ¿Tú sabías que yo no estoy de acuerdo en que ustedes hagan tesis? Y nunca he estado de acuerdo. Les recuerdo que yo soy profesor de hace 25 años en biología. Biología se creó en el año 93. Yo entré en el año 95. Nunca, y tuve problemas por eso. Y fíjense que el tiempo me dio la razón. Tanto me dio la razón que ya empezaron a aceptar otras formas de graduarse, que no sea tesis. ¿Ves? En Europa los estudiantes de pregrado de ninguna carrera hacen tesis. ¿Sabías? Bueno, sépalo. Es que la palabra tesis, a ver, es que nosotros somos muy
no sé, voy a utilizar un término vulgar, hasta en la parte académica somos espantajopos, Camilo. Si usted dice a un extranjero que usted hizo una tesis de pregrado, se va a reír de ti. ¿Sabes por qué? La palabra tesis solo está hecha para el doctorado, ni siquiera para maestría. Cuando hacen un trabajito de investigación, los europeos le llaman tesina. Cuando hacen un trabajo de investigación en maestría. Al contrario, si tú haces un trabajo de investigación en pregrado, eso es un informe académico. La palabra tesis es muy profunda para ponérsela a un trabajo de pregrado. Para mí es perder tiempo y dinero, Camilo, que ustedes con la formación que tienen hagan trabajo de investigación. Tienes que explicarle. Háganme preguntas para yo, porque si no, no sé, o sea, para poderles desmitificar cosas. Es decir, de lo contrario, y te lo puedo demostrar de por qué se pierde dinero y tiempo. Y por qué se frustran. Por una sencilla razón, Camilo. Por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo, y por lo menos yo que soy experto en los temas en que soy experto, con hacerte unas preguntas básicas que no sepas, yo inmediatamente te anulo el trabajo y no te escucho. La academia es muy rigurosa, Camilo. Nosotros la banalizamos. Si yo te digo a ti, Camilo, ¿has leído sobre este tema, que es tu tema? Me dices, no, profe, no he leído. Yo te anulo. La investigación es muy seria, Camilo. Empezando que ustedes no tienen cuenta para actualizarse en la información. ¿Cómo vas a investigar para eso? O sea, ¿tú cómo vas a soportar una investigación? Tienes unos datos. La investigación no es porque tengas datos. Si yo te digo que tú tienes unos datos y haces el informe y tu literatura más reciente de hace 10 años, ¿tú cómo vas a discutir si tú no tienes información reciente? ¿Me estás entendiendo? Y si no fue, pero es que yo fui, hice un muestreo, investigué. No, tú no has investigado. Tú has hecho un muestreo y un trabajo técnico. Tú no sabes de ese tema lo que hicieron ayer, no sabes. Si no sabes, ¿cómo me vas a hablar de eso? Y ahí es donde a ustedes los malforman. Le hacen, o sea, tú no le puedes exigir a un niño que está en las categorías inferiores de fútbol que sea campeón y goleador. ¿Sí o no? ¿O le exiges? Ese es el objetivo. Que tú tengas un niño de 10 años en un equipo y que tiene que ser campeón y goleador. Eso se exige a ese nivel. No, supongo, no. No. ¿Tú te imaginas que tú con 10 años te metan en el coco que tienes que ser goleador y campeón? ¿Te imaginas a esa edad que no tienes la madurez cuando no lo seas? ¿Qué pasa después? Te frustra. Te frustras, correcto. Eso es lo que pasa con ustedes como investigadores. Que salen de una investigación y se gradúan y pues ya, ¿y dónde voy a trabajar? ¿Y dónde te frustran? Entonces les comen el coco con el tema de la investigación y no los forman como investigadores. Fíjate, les comen el coco, pero no los forman como investigadores. Si ustedes ven que estas charlas, que estas cosas, empezando, ya saben otro idioma. ¿Saben inglés? No. ¿Sabes estadística? Entonces tú no puedes seguir en el proceso de formación. O sea, no es cierto que con aprender una técnica de muestreo e ir y coger muestra te convierte en investigador. Eso quítenselo de la cabeza. Eso lo hace cualquier persona. Cualquiera. Entonces,
como la universidad esta donde estamos no tiene esas cosas que yo estoy hablando, entonces les meten a ustedes, ahí muchos colegas hacen ese juego, que investigar es eso, y eso no es investigar. Empezando por cuántos de esos trabajos son publicados. La mayoría no los publican, porque no tienen el rigor de la calidad. Pero, entonces, ¿para qué? ¿Ah? No, que yo quería hacer una pregunta. Ajá, te escucho. Ante eso, en lo que está de desacuerdo, pues yo considero que usted tiene razón. Y aparte quería preguntarle si ha propuesto o hay otra cosa que nosotros podamos hacer para, no sé, para pedir otro método de evaluación. María Angélica, lo que pasa es que ahora con la pandemia, ustedes si se hicieron cuenta, comenzaron a aceptar y que monografías, ¿se acuerdan? Yo no sabía. Bueno, monografías y otras cosas, porque es que, a ver, es que esto es muy complejo y explicarlo así, lástima que no podemos estar face to face. Es que a ustedes les exigen hacer investigación ciertos profesores porque a nosotros nos pagan por las investigaciones. Entonces, en vez de hacerlas yo, hago que la hagan ustedes. Y me monto ahí. Y les exigimos cosas que no deberíamos exigirles. Por eso le estoy mandando, ustedes van a mirar en lo que vamos a ver, en limnología sobre todo, y aquí también creo que hay una tesis de cómo gente que estudia pregrado se gradúa con monografías. Usted se puede graduar haciendo un estudio sobre las tesis que se realizan en el programa de biología, una investigación, se puede graduar. ¿Por qué no? A ver, pongámonos en que le han hecho creer que ser biólogo es ser investigador. Primer punto, que equivocado. Pero aceptemos que sí. Y segundo, hacer investigación es ir a coger muestras y hacer un tratamiento estadístico y en el laboratorio. Y después escribir. ¿Verdad? Eso es lo que se está haciendo mal. Y a temprana edad. Y le exigen unas cosas que usted no está preparado para eso. O sea, si yo me pudiera, si yo, cuando me ponen de evaluador, me pongo un evaluador de una tesis y me pongo con todo el rigor, no se graduaran. El objetivo no es ese. ¿Ves? El objetivo es que usted, a ver, si el objetivo es investigación, la formación tiene que ser otra. Es lo que les quiero decir. Entonces, como el objetivo es ser, yo te pregunto, el estudiante de medicina promedio nuestro, cuando termina, es un investigador en medicina. A ver, díganme, por favor. ¿Qué es? Ok, cuando terminas biología, ¿qué eres? Biólogo, pero no eres investigador. Entonces, son mojones mentales, jóvenes. Pero es por otra cosa que ciertos colegas, pues desafortunadamente, y no los aterrizan. O sea, si usted quiere ser investigador, usted se va para un posgrado, se va para un doctorado, sigue una línea de investigación. Pero si usted quiere, comienza a trabajar su biología, a trabajar en la serie A, a hacer proyectos, todo. Usted puede dedicarse a la biología, su profesión, identificar esto, hacer lo otro, ejercitar su profesión. Eso no es que estás investigando, si estás ejerciendo tu profesión. ¿Ves? Es decir, entendamos que la investigación requiere de una formación especial, que no suele adquirirse con el pregrado, porque en el pregrado usted está en proceso de formación. Por eso usted ve materia A, materia B, materia C, materia H, un pocotón de materia, para que usted ahí vaya cogiendo y vaya mirando a ver a qué se dedica. Pero desde esas materias usted puede iniciar el proceso de investigación. La respuesta es sí.
pero no es el objetivo. Mire qué tal, cómo quedaría usted que después de 3 años en un laboratorio te dice tu director, los datos que me estás dando no sirven. Yo vi eso. Esos datos no sirven para tesis doctoral y tienes 3, 4 años de estar en el laboratorio. ¿Qué tal? La mayoría de la gente que va a hacer doctorado no termina. ¿Lo sabían también? ¿Sabían eso? Que la mayoría de la gente que hace doctorado no termina. ¿Por qué? No por bruto, no es eso. Sino es, el estándar es tan elevado que usted tiene que hacer un verdadero aporte a la ciencia. Cuando el doctorado es de rigor, porque también hay de todo en este mundo. Si el director considera que esto que tú sacaste no es ningún aporte, te dice, eso no sirve para tesis doctoral. ¿Y qué haces con los 3, 4, 5 años atrás? ¿Lo perdiste? Profe, pero ahí no hay un problema fundamental de haber esperado, de cuando se trataban los resultados esperados, no se supone que ahí se debía prever si iban a ser útiles. Julián, ese es otro mojón mental de los proyectos nuestros. Ah. ¿Cómo tú vas a tener resultados esperados y para qué vas a investigar si ya sabes el resultado? ¿Estás viendo? Es una buena pregunta realmente. Es verdad. Es un mojón mental de los proyectos nuestros. Aquí estamos muy mal en lo que es investigar, Julián. No lo tenemos claro. ¿Yo cómo voy a poner un resultado esperado si yo voy a investigar eso? Y me voy a hacer, o sea, ¿tú te atreves a decir que con poner resultados esperados va a ser un éxito porque lo que encontraste fue lo que esperaste y tú eres brujo o investigador? ¿Y qué te ha dicho que la ciencia funciona así? Yo te hago una pregunta, Julián. ¿Qué es más lo que ocurre en la ciencia? ¿Fracasos o éxitos? Generalmente son intentos de aprender sobre fracasos. Eso es lo que yo he visto. Ok. Entonces, ¿cómo vas a poner resultados esperados? Sí, tú esperas que esto que estoy haciendo me produzca esto, pero también la ciencia está llena de que espero que se produzca esto y lo que encontré fue mejor que lo que yo estaba esperando. En los proyectos nuestros, cuando te ocurre eso, te dice, no, pero tienes que hacer otro proyecto porque eso no fue lo que tú pusiste el resultado esperado. Eso es una estupidez. Es una estupidez. Sí, o sea, la pregunta parte porque casualmente en la universidad tenemos como la estructura general de cómo se hace un proyecto y hay un punto que es tal cual resultados esperados. Pero Julián, el problema es que lo que hemos hecho investigación sabemos que el conocimiento no se genera así. Es lo que quiero que entiendas. Sí, ese punto lo entiendo. Solamente de ahí viene la pregunta. Claro, como el conocimiento en la práctica no se genera así, pues entonces en el papel tenemos que ser flexibles. ¿Y qué pasa? Que yo puse con un título y los resultados que tengo tienen nada que ver con el título que tengo que hacer. Si estás tratando con gente que sabe de investigación, ¿qué harías? Tendría que replantear la propia investigación en base a los resultados. No, señor, le cambias el título, mijo. Por eso, sí, modificarlo. El título. Así. Viste que no sabemos de investigación. O sea, cambiar el título porque tuviste otra cosa. Así de simple. A ver, entonces, que lo he hecho a la borda. ¿Qué es más importante? El resultado que tenga el proyecto estructurado. O sea, obviamente, ¿cómo te lo explico? Tienes que hacer un proyecto, sí. Lo que te quiero decir es que se casan con el proyecto de una manera que es incorrecto.
porque es probable que los objetivos planteados no se alcancen, es probable que los resultados esperados no sean los que tengan, pero resulta que obtuviste otra cosa. Si la ciencia está llena de eso, jóvenes. Entonces, que no vale, no lo publico. Profe, ¿alguna vez se ha planteado, profe, una pregunta, ¿alguna vez se ha planteado dar la materia llamada métodos de investigación? Yo no estoy de acuerdo con esa materia. Ah, entiendo. Es que ustedes dirán, este profesor es complicado. No, es que no existe método de investigación. A ver, si tú quieres trabajar en investigación en oceanografía, ¿qué tienes que hacer? Buscar una persona que haya investigado en oceanografía. ¿O no? Sí, profe, así es. Es la parte de la filosofía donde dice hay que montarse en hombros de titanes. Es así, tal cual. La investigación sería el mismo camino. Julián, nosotros hemos burocratizado la investigación. Hablo de Colombia. Sí, hay personas que dan metodología en investigación. Eso no existe. Eso no existe. El método científico fue estructurado desde el punto de vista filosófico por René Descartes. Y las bases son válidas para todos. Tú tienes que inferir, tú tienes que deducir, tú tienes que generar unos objetivos. Pero el que no sabe comienza a fregar. Te pongo un ejemplo para que veas. Yo digo, vamos a hacer un trabajo en investigación de contaminación por metales pesados. Dice, bueno, profesor, y bueno, dice, bueno, Julián, tú vas a trabajar con mercurio. Y tú, Olga, vas a trabajar con plomo. Y tú, Nicole, vas a trabajar con cadmio. Entonces viene un necio que no sabe esto y dice, eso es muy poquito. ¿Por qué? Porque vas a trabajar un solo metal. ¿Por qué no trabajas 5? El que acabó de decir eso no sabe lo que es investigar en metales. ¿Me estás entendiendo, Julián? Profe, Sí, profe. profe, en ese caso, el problema no estaría arreglado con respecto al sistema de evaluación que se ejerce en el instituto. Claro, porque es que hay mucha gente, yo tengo mucha anécdota para eso. ¿Ya ustedes vieron estadística? Sí, señor. Vale, ¿tú sabes lo que es normalizar? La normalización dentro de un test de ANOVA, ¿no? Que se utilizan unas asunciones, ¿verdad? Que es la normalidad de los datos, la homogeneidad e independencia de las medias. ¿Se acuerdan de eso? Para hacer una ANOVA hay que hacer esos supuestos. Bueno, listo. Si no se acuerdan, no. Entre esos supuestos está la normalidad de los datos. Resulta que una unitecista de metales pesados comenzó a hablar de la normalidad de los datos de metales pesados. Y hubo un profesor que dijo que estaba ahí, se las quiso tirar de sabiendo que eso estaba mal hecho porque no había cumplido con la homogeneidad de los datos. Y resulta que eso no es estadístico. La normalidad de los datos en metales pesados es otra cosa. ¿Ves? Entonces, yo no evalúo trabajos donde yo no soy, si no es de mi área. Profe, y eso es una En biología es horroroso. Hay profesores que hablan de todo. Eso es horroroso. Es horroroso. Y ustedes creen que eso es normal. Y eso no es normal. Entonces se forman mal. Y se acostumbran también como ellos a querer opinar de todo y hablar de todo. Quedas mal. Cuando hables con un experto te ponen ridículo. Sí, profe. Además, la normalidad no también es una unidad de concentración. Sí, entonces en química. Pero también existe la normalidad de los datos en estadística y existe la normalización de los datos en metales pesados. Pero para eso cada experto sabe qué significa una cosa o no. ¿Ves? Entonces, ¿cómo así que yo te doy clase
Yo doy clase de limnología porque está estrechamente relacionado, cambia la naturaleza del ecosistema. Y doy oceanología porque es mi posgrado. Y yo doy mi electiva de metales pesados porque mi tesis doctoral y de maestría fue en metales. ¿Ves? ¿Cómo así que yo doy clase de bioquímica y también de ecología? Eso es perratearse el conocimiento humano, Juan. Bueno. ¿Estás entendiendo, jóvenes? Sí, señor. Profe, además que... Yo, cuando era estudiante como ustedes, yo a los profesores les preguntaba, ¿usted quién es, profesor? Pues con todo el respeto. Eso fue un profesor que llegó ahí. Yo soy fulano de tal. Ajá. Cuando eso no había internet, yo estudié sin internet, eso no existía. Ah, sí. Bueno. Me llamo tal, tal, tal. ¿Usted qué estudió, profesor? Tal cosa. ¿Y en qué hizo su especialización? En esa época no había mucho maestría ni muchos doctores, pero había. Yo hice un posgrado en tal y tal. Ah, profesor, pero usted, esta materia, usted no, ¿usted estudió eso? No. Pues, profesor, entonces yo no voy a dar esta clase con usted. No, no, señor, yo no. Es que yo no estoy interesado en ganar la materia. ¿Tú sabes lo que es tener un título guindado aquí en la frente y que yo no sepa nada? ¿Usted se imagina que yo les diga que soy licenciado en Biología y Química, que les dije el primer día, con una maestría en Ciencias Marinas, mención Oceanografía Química y un doctorado en Oceanografía y Geología de Costa? Y vamos a ver la asignatura Bioquímica. ¿Qué haría? Yo sé que no harían nada, pero yo, Iván León, no. Yo me paraba y decía, ahí me busca un profesor de bioquímica, por favor. Y el resto de compañeros míos, vamos para esa. Profe, no sé quién me da clase, pero a nosotros no. Porque el que pierde es usted, joven. Estamos. Yo sé que ustedes no harían eso, ¿no? Ustedes no tienen, están acostumbrados a eso. Pero es así. Si usted quiere ser una persona de alto nivel, es así. Al pan pan y al vino vino, chicos. Ok. Si no hay más inquietudes, nos vemos el próximo miércoles a la 1:00. Listo, profe. Listo, profe, que tenga buen resto de tarde. Ok, cualquier cosa, ustedes pregunten, que yo respondo. Si no me preguntan, no sé, porque no sé lo que ustedes tienen en su cabeza. Sí. Y después, es más, ya se desconectaron. No, profe, profe, aquí ¿qué estamos. tal? No, señor. Bueno, para agotar este tema, vean, les voy a mostrar una cosa. Voy a levantar porque estoy aquí en mi estudio. Mire, les voy a mostrar un trabajo de un estudiante de la Universidad Nacional que estudió con mi hijo y hoy en día es físico. Les voy a mostrar, quiero que vean si ven allí la fecha. ¿La pueden ver? 2019, profe. 2019, correcto. Bien. Ahora les voy a mostrar el número de la última página. Esta es la bibliografía.
36. Esta es una tesis de física. ¿De dónde? Manacho. Con eso termino. ¿Usted cree que usted se gradúa con un trabajo de, si me hace un taller y empecé a estar 30 páginas? ¿Ya que usted acepta un trabajo de 30 páginas, incluida la bibliografía? Y entonces, ¿qué estamos haciendo, Camilo? Produciendo los mejores biólogos del mundo, y los mejores físicos y los mejores químicos. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Otra cosa. Lo dejo ahí para que reflexionen. Entonces, cuando ustedes tengan todas estas evidencias y sepan cómo funciona el mundo, pueden exigir. Yo sé lo que digo, y yo sé por qué no estoy de acuerdo con la tesis. Esto no es una tesis, esto es un ejercicio académico. Si lo dudo, es físico de la Nacional. ¿Será que los físicos de la Nacional tienen mala reputación? O sea, los egresados de la Universidad Nacional de Colombia tienen mala reputación. Hablando profesionalmente. No, profe, de hecho, son considerados los mejores de Colombia. Y entonces, si usted hace un trabajo de 300 páginas y de 36, usted en teoría es mejor. O sea, ojo con lo que les estoy diciendo, para que vean que no, o sea, estamos produciendo, aparte de profesionales mal formados, frustrados. Yo esto lo he dicho en reuniones, mis colegas. A mí me tienen rabia un poco gente, pero yo como sé que es así, yo eso no lo negocio. Profe, además que la mayor parte de la información se pierde en literatura gris. Dígame. Además que la mayor parte de la información que se plantea en las tesis de universidades se pierde como literatura gris. Porque es que no se debe llamar tesis. Volvemos a lo mismo. Es que esa es una cosa que nos inventamos nosotros para no sé para qué. No es el escenario. A ver, yo les hago una pregunta. Dime una de las universidades más famosas del mundo. Famosas por su calidad. Con esto termino. Dígame, por favor, una universidad famosa. Listo, dime las tesis de pregrado de la Universidad de Sao Paulo, ¿son famosas por eso? Por eso. No, la respuesta es no. ¿Y tú conoces egresados de Harvard famosos por sus tesis de pregrado? ¿Y entonces? ¿Esa universidad qué es lo que venden? Los doctorados. Porque ahí es donde hay que meterle el billete y el esfuerzo, joven. Es ahí. Es que nosotros no andamos mareando la perdiz con los jóvenes investigadores, que los semilleros, y eso queda ahí. Eso está mal planteado. No estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que está mal planteado. ¿Ya ves? Y no trascendemos. ¿Qué proyecto de lo que hacemos nosotros está permeando la vida de la gente en Barranquilla? Yo por eso me he especializado en Ciénaga de Mallorquín y todos mis trabajos son hechos allí. Y antes me criticaban por eso y ahora está de moda. Todas mis publicaciones son en la Ciénaga de Mallorquín. Todas. Y me criticaban por eso. Pero es que yo sí he hecho un trabajo con los pescadores y la comunidad de Mallorquín. O sea, la investigación es para que la gente viva mejor, joven. No es solamente para hacer publicaciones. El que investigó sobre las vacunas, sobre el COVID, es para inyectarnos eso para que no nos dé COVID y no nos muramos. ¿O no? ¿O es para publicar un paper? Eso ya es marginal, joven. La divulgación es para que te enteres. Pero yo debo procurar como investigador permear la sociedad.
Mis investigaciones deben permear un sector de la sociedad. Listo, chicos. Feliz resto de tarde. Igualmente. Listo, profesor, igualmente.